con nosotros una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Nos encontramos en nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, como de costumbre, y también en Manizales, grabando con todos ustedes y haciendo cada día de estos programas algo didáctico, una orientación en salud, algo importante para que ustedes entiendan el concepto de la prevención, de la salud, de la enfermedad y tantos temas que hay alrededor de estos aspectos de la vida. Recuerden que nosotros lo que buscamos con este espacio y con todos nuestros invitados, el esfuerzo que hacemos de contactar diferentes especialistas, es que ustedes entiendan un poco más el proceso de la vida y de cómo evitar la enfermedad. Casualmente hoy que estaremos hablando con unos invitados que nos acompañan desde Cali, para nosotros poder hacer de esto algo más didáctico. El doctor Antonio José Gálvez y Francia Castaño. Ellos dos han sido unas personas que se han dedicado, cada uno en su área, a aportarle grandes cosas a la salud y a la medicina. El doctor Antonio José, profesor universitario, coach, una persona que maneja muy bien el tema de la medicina biológica, y Francia, una persona que se dedicó a investigar la nutrición, los programas de desintoxicación, las ayudas terapéuticas desde el alma, y en conjunto ellos nos están apoyando en los manejos terapéuticos con el equipo de médicos del Parque de la Salud que se desplazan a Cali, donde está la doctora Adriana Maya como odontóloga neurofocal, el doctor Otoniel Aristizábal y el resto de médicos que se desplazan a hacer la consulta terapéutica. Francia, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. Muy buenos días, es un placer realmente estar en este lugar y poder compartir estas experiencias tan lindas que ustedes tienen en estos parques. Muchas gracias. José Antonio, muchas gracias. Usted ha sido una persona muy reconocida por sus labores educativas, por algo importante que vemos a diario en la consulta y realmente necesita un acompañamiento grande en estos pacientes que de una u otra manera están somatizando, están programando la enfermedad, y usted ha sido un acompañante grande en estos procesos. Gracias, doctor Jorge Enrique, estar aquí en este parque tan hermoso. Conocimos el de Manizales, ahora estamos conociendo el de aquí, el de Pereira. Y realmente pues es muy satisfactorio el llegar a compartir nuestras pocas experiencias con todos los televidentes, y gracias por esta invitación. Gracias. Para entrar en materia, anoche preparábamos y comentábamos de este tema y ustedes tocaban un aspecto muy importante que bien vale la pena conozca, y son 5 aspectos que ojalá ustedes tengan papel y lápiz, lo tengan muy claro y entiendan el proceso de la salud y de la enfermedad. Esos 5 pasos importantes que vamos a desarrollar durante este programa para poder entender la buena salud. Es muy importante entender que la salud como la enfermedad siempre son un equilibrio, y a través de la experiencia de todos estos años, la verdad hemos llegado a la conclusión de que para trabajar la enfermedad hay 5 pasos que son muy fundamentales, y el primero es hablar básicamente del alimento, porque creo que para todos los humanos es básico la parte de la alimentación. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de lo que comemos, de lo que nos llevamos a la boca, y una parte fundamental en la sanación del ser humano es justamente cómo comemos, qué nos llevamos a la boca, cómo lo preparamos. Por eso yo considero en mi experiencia que el alimento que llevamos diariamente a nuestra boca es la base fundamental para hacer un proceso sanador. Considero que para mí, de acuerdo a la experiencia, ese es el primero. Y en el segundo es muy importante tener en cuenta el movimiento. Cuando hablo del movimiento, el movimiento se conecta con el viento, y el viento es la vida. Y la vida, se dice que la vida es viento y el viento es movimiento. Y aquí hablamos básicamente de algo que es importante. Los humanos en la actualidad, si lo observan, nos hemos vuelto muy pasivos. O sea, la gente hoy está de la casa al trabajo manejando mucho lo que es el carro o el transporte, y parte de la sanación está en el movimiento. Y acá en el movimiento hablamos de la danza, del yoga, de las terapias, del qigong, del tai chi, de cualquier tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque a través del movimiento
tú liberas todas las energías, los bloqueos. Nosotros somos energía y cuando se mueve se permite que haya un flujo permanente y que haya un equilibrio. Por eso siempre insisto que parte de la sanación debe ser el movimiento. No importa el que realices, hay movimientos que son más activos, hay movimientos que son más pasivos y eso tiene varias incidencias, pero es importante que todos tengamos en cuenta que el movimiento es una base fundamental y ese es el segundo. Perdóname, yo sí quiero, porque son unos temas que dan para cada uno un programa. Llama la atención que en el sitio de atención que ustedes tienen en San Fernando, en Cali, ustedes tienen muy claro el concepto de la nutrición, se dedicaron a investigar la nutrición y le ofrecen un restaurante sano a las personas. Nosotros venimos insistiendo el tema de la alimentación desde hace 16 años que tiene este espacio y en todos los canales de televisión. Somos lo que comemos y esto es importante que lo tengamos claro. Y esto lo vamos a ampliar ahora, pero también toca un tema que yo lo tengo en mi libro de cómo hacer de la cocina una farmacia y es una gran frase que tengo en una página que dice: la cama y el encierro matan al enfermo. Cuando Francia Castaño empieza a hablar de movimientos y ella habla y se mueve y yo veo ganas como de danzar y tal. Nosotros tenemos que tener esto muy claro dentro del proceso del tratamiento, porque muchos de ustedes acuden a la consulta esperando que uno les mande una pastica. Sí, los medicamentos son importantes, son necesarios, pero no hay mejor alimento que un medicamento y salud, que una buena alimentación, que el ejercicio y el sol. Alguien me preguntaba algún día que cuál era, cuando hablo de plantas medicinales, que cuál era la mejor planta para la diabetes, y yo le decía, la planta del pie, porque cuando ustedes tienen buena actividad física, están mejorando todo ese aspecto de la enfermedad. Entonces estamos hablando de los 5 puntos para que ustedes los tengan, pero ya los vamos a ampliar. Entonces son alimentación, movimiento. Mira, el movimiento tercero es la comunicación. Y vale la pena cuando hablamos de la comunicación enfocar que en la comunicación está el pensamiento, la palabra y la respiración. Como tú dices, estos son temas que de verdad vale la pena ampliarlos, pero pues lo importante es que por lo menos ustedes tengan el conocimiento. Luego hablamos de algo básico, las emociones, que ese sí que es un tema bastante interesante. Y por último, enfocamos la conexión interior, que allí se habla de la meditación y de la oración. Bueno, usted acaba de tocar 3 temas muy importantes que yo quiero que el doctor José Antonio nos los amplíe, porque cuando hablamos de la palabra, del pensamiento, de las emociones, todo esto se junta y llega a nuestra interior. Ahí Gonzalo Gallo, cuando lo teníamos en un programa, decía: lo que se dice, lo que se piensa, se decreta y se concreta. Pero muchos pacientes están llegando a nuestras consultas con un problema grave. Ustedes a veces llegan y dicen: vengo porque tengo tal enfermedad. Ya vienen codificados, ya vienen programados. Otros vienen en unos estados de tristeza y depresión porque usted no tiene nada que hacerle. Usted ya no tiene tratamiento, usted tiene que tomar esto el resto de la vida. Y las personas llegan con un concepto ya muy memorizado, muy claro, que nos dificulta llegar a esos tratamientos. Vamos a ir a este corte comerciales porque eso es un aspecto bien importante que queremos y que es una de las especialidades y una de las cosas que el doctor José Antonio ayuda en nuestras consultas con los pacientes para manejar, para hacer ese acompañamiento desde el pensamiento, desde nuestras actitudes, desde el alma, desde las emociones, que finalmente van de la mano con el proceso de la enfermedad. Ya regresamos. Doctor José Antonio, hablemos un poco de esa parte de lo tengo codificado. Usted llega aquí con el diagnóstico, usted llega aquí con el pensamiento: ¿será que lo que tengo es un cáncer? Yo tengo lo mismo de mi mamá, el mismo dolor, y ella murió de cáncer. Eso es que yo también tengo ese cáncer. ¿Cómo influye eso en el contexto de la enfermedad y en el pronóstico de la misma? Muy bien. Recuerdo que desde niño escuchaba una frase muy común y repetida, que mente sana en cuerpo sano. Entonces en esa época yo pensaba, ¿qué tiene que ver la mente con lo que es la salud, la parte física? Con el tiempo, el que fui estudiando y dándome cuenta, lo que es el pensamiento, los sentimientos y las emociones que conforman nuestra mente
influyen casi en un 100% en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro interior una serie de resentimientos. Resentir, no tomémoslo desde el punto de vista del odio, sino de volver a sentir experiencias que traemos incluso desde el vientre de la madre. Entonces me he dado cuenta muchas veces cuando he atendido personas con cáncer, que prácticamente un 90% de esas personas han arrastrado, llevado, caminado con su vida con resentimientos, odios, temores, inseguridades. Y mientras eso no se sane, mientras esas emociones no se lleguen a sacar de su interior, puede volverse a repetir la parte fisiológica. Entonces el médico está en esa parte física ayudando, lo está remitiendo al especialista de la mente para que llegue a sanar su interior, pero si el enfermo no saca odios, resentimientos, temores, miedos, inseguridades, deseos de venganza, interiormente está enfermo. Hay que sanar las emociones. Dice en la Biblia una palabra muy célebre, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puede tener un efecto tan grande el pensamiento, la palabra, lo que la gente empieza a decir que somatiza, puede tener un efecto que lo haga realidad. Indudablemente se ha demostrado, y especialmente porque hay una incoherencia en la mayoría de los seres humanos, por no decir que prácticamente todos. Es la incoherencia entre lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Esos 4 factores son importantes y ahí somos incoherentes. Lo que hablamos, o sea, lo que decimos, lo que sentimos se refleja realmente en el centro energético, en el vórtice energético, en el chakra que es el cardíaco. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Nuestras acciones se manifiestan realmente de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Del pensamiento se pasa a la palabra y de ahí surgen realmente las acciones que son racionales. Entonces, cuando esa incoherencia me impide realmente llegar a entenderme con las demás personas y especialmente entenderme conmigo mismo. Yo siempre le digo a la gente, lo más importante es ser feliz, pero ser feliz consigo mismo. Cuando uno es feliz consigo mismo, todo lo demás fluye, todo lo demás se da con alegría. Ahí empieza realmente la salud, desde nuestro interior, y nuestro cuerpo, por lo tanto, nos responde. En la actualidad yo he tomado una decisión con todo el grupo de profesionales, es que yo no atiendo un paciente solo. Muchas personas vienen acá buscando una consulta para que yo los atienda y pasan por todos los otros médicos. Y lo ve el odontólogo neurofocal, y lo ven el asesor en nutrición, y finalmente terminamos haciendo un diagnóstico. Pero anoche en una reunión médica yo decía, qué bueno que nosotros tuviéramos un costo de una consulta X, y que el paciente pudiera pasar por varias consultas, para poder que la persona tenga una serie de apoyos de estudios diagnósticos y terapéuticos. Entonces, que pase por la odontóloga neurofocal y que pase por psicoterapia, porque es que cuando elaboramos la historia clínica nosotros siempre le preguntamos a la persona si es feliz o no. ¿A qué le achaca lo que usted tiene? Ah, no, fue después de que se me fue mi hija para Estados Unidos, que se casó con que se lo llevaron para el batallón. Y siempre hay... Exacto. Y ahí empieza ya el viacrucis de la carne. Entonces me duele acá, no aguanto el dolor de cabeza, me dio el tumor en el seno, me dio el problema de estreñimiento, y ya empiezan a aparecer las enfermedades. Infortunadamente, dentro, o lo común que vemos en la práctica médica, entonces que le mando para el estreñimiento, le mando para el dolor, le mando para el proceso patológico. Pero estamos obviando lo que decía el doctor Antonio. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué es qué es su pensamiento? Pero es que eso quita tiempo, entre comillas. Entonces la consulta ya no puede ser de 20 minutos, tiene que ser de 1 hora. Muchos pacientes no tienen tiempo para la salud. Que me atiendan rápido, que no me hagan esperar. Tengo 15 o 20 minuticos para que me quiten una enfermedad de 10 años. Entonces no hay un contexto para poder hacer eso. Pero cuando Francia decía, es que hay 5 cosas para analizar, cómo unirlas para poder uno realmente mejorar la enfermedad. Mira, has dicho algo muy importante, el tiempo.
Básicamente, eso es lo que nos está pasando a los humanos. Hoy vivimos en un mundo tan acelerado y todo el tiempo estamos contra el tiempo. La gente va a una consulta y tiene que ser rápido. La verdad es que con todos estos procesos que nosotros hemos vivido, se ha llegado a una conclusión muy importante, y es que la vida es una oportunidad para trabajar la felicidad y sobre todo volver a conectarnos. Por eso, en todo lo que son los procesos sanadores, se insiste mucho en que tenemos que volver a despertar la conciencia. Y es la conciencia de ¿qué soy yo? ¿A qué vine a este plano? ¿Por qué estoy aquí? Porque es que esa es una base fundamental para que podamos buscar realmente ayudas y podamos ser conscientes de que todas estas propuestas que hoy se dan a través de toda la energética, nosotros las podemos aprovechar. Ahora hablaba de las emociones. Muchas veces las personas cuando trabajan el emocional, solo con empezar a hacer conciencia y revisar de dónde vienen los problemas, allí empieza un proceso sanador. Siempre insisto, el alimento es una base. Seamos conscientes de cómo comemos, seamos conscientes del tiempo que nos debemos dar para comer, seamos conscientes de cómo se elaboran los alimentos, de la calidad de los productos, de el tiempo de masticar, de las horas que debemos manejar para consumir. Algo que es básico, y lo digo por experiencia, porque en mis prácticas, por ejemplo, con mis alumnos en fisioterapia, en yoga, uno ve que la gente está esperando, y yo creo que la experiencia de ustedes acá también es muy notable, porque la gente solamente está buscando que se le quite una sintomatología. Y entonces toda esta propuesta es justamente para decir, mire, todos estos temas, estas propuestas, estos medios para sanar, los debemos manejar, porque también tiene que llegar el ser humano a ser consciente de los procesos sanadores. Y por eso es básico que estos principios que nosotros estamos pues mostrando sean una alternativa y que los empecemos a trabajar. Así es. Vamos a ir a este corte comerciales para que continuemos entendiendo lo difícil, lo complicado y lo amplio que es sentarse con un paciente, elaborar una historia clínica y definir un proceso terapéutico. Ya regresamos. Soy Otoniel Aristizábal Vargas, médico del equipo de salud del Dr. Rojas Cerca a tu Salud. Vamos a hacer atención el próximo viernes y sábado en el municipio de Tuluá, Centro Comercial Los Cristales. Las citas se solicitan en la tienda naturista Vida Plena. Medicamentos Dr. Rojas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para tu salud. Aloe vera, mangostino, piña y tamarindo dan a Sacrotin su poder natural, generando una película protectora, dando solución a los problemas gástricos, convirtiéndose en el complemento ideal contra todas las enfermedades del aparato digestivo. Gastritis, úlceras, colitis y más tienen solución con Sacrotin. De Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Incrementa la vitalidad de tu cuerpo con la familia de los arándanos o berries. Bilberry, con gran cantidad de vitamina A, combate problemas visuales y fortalece la salud visual. Cranberry, con alto contenido de vitamina C, previene y trata las infecciones del tracto urinario. Goji, potente antioxidante que evita el deterioro celular y estimula el sistema inmunológico. Para mantener el cuerpo saludable, los arándanos o berries de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.
Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Lo ideal sería, o lo que nosotros estamos tratando de hacer, es poder rodearnos de un grupo de profesionales en cada ciudad para que nos apoyen, nos acompañen, nos asesoren y estén con ustedes en un proceso continuo de consulta. Ejemplo, nosotros podemos ir a Cali, hacemos la consulta, definimos ciertas patologías desde esa parte ya muy clínica médica, pero sabemos que esa persona necesita un acompañamiento de esa parte del alma. Entonces el doctor Antonio José inicia un proceso de terapias cada 8, cada 10 días con el paciente. Francia empieza a hacer algo grande, que es enseñarle a las personas cómo comer, qué tipo de actividad física realizar, porque ella decía, es que ella está haciendo con un grupo de estudiantes, con un grupo de profesionales, una serie de terapias donde está la danza, el movimiento, el ejercicio, todo esto que realmente mejora el proceso, en nuestro caso, digamos, de un paciente con un dolor osteoarticular, donde al paciente se le empiezan a hacer terapias de digitopuntura. Hablemos un poco de todas esas terapias para que ustedes entiendan el por qué en la medicina una sola golondrina no hace verano. Mira, has dicho algo muy importante. Yo creo que lo notan en la mayoría de los pacientes. La gente cuando llega justamente con un dolor, entonces no me muevo porque me duele. Entonces, como me duele, no me muevo y el proceso continúa. Justamente allí es donde se tienen que buscar las alternativas a través de la reflexología, el masaje terapéutico, la danza, el yoga. Para mí el yoga es una experiencia hermosa por la experiencia que he vivido, los procesos sanadores que uno encuentra. El tai chi, creo que mucha gente lo practica. Se podría decir que el tai chi es como meditación en movimiento. La meditación, esa es una parte fundamental porque permite conectar al ser, a su real ser con su interior, y desde allí viene la sanación. Todo lo que son las técnicas de sanación emocional, de verdad hacen un proceso maravilloso. La verdad es que todos estos temas de sanación a través de la digitopuntura, del yoga, todos estos temas hacen un aporte muy valioso, y es justamente en conjunto con todo lo que las terapias que ustedes mandan le ponen a los pacientes, porque de verdad con esto hacemos un proceso que es muy sanador para las personas. Y entonces llegamos a una parte muy difícil, doctor Antonio José. Hay personas que no se atreven a, como dicen las abuelitas, a sacar ese taco del alma, a desahogarse, a contar la historia. Pero lo que sí vemos es que cuando la persona se da esa oportunidad, como que su cuerpo cambia, brilla, se ilumina, se desahoga, y uno ve que tiene una respuesta mejor en el proceso de la enfermedad. ¿Cómo esa parte se conecta tan grande con lo físico y puede tener una respuesta en un proceso de enfermedad? Sí, realmente no es fácil. Se necesita realmente un acercamiento hacia el paciente para que abra una ventanita de su vida donde pueda expresar su mundo interior, sus vivencias, lo que pasó con mamá, con papá en su hogar, cómo lo trataron, si hubo déficit afectivo, si no hubo padre, ausencia paterna, todo lo que vivió. Yo le digo siempre a las personas, incluso a todas las personas con las cuales me consultan: ¿tú tienes confianza con tu madre? Le pregunto, ¿por qué? Pregúntale a tu mami, ¿cómo fue tus 9 meses de gestación? Cuando tú estabas dentro del vientre de la madre, ¿qué sentía? ¿Cómo era la relación con las demás personas? Porque no te olvides, les digo, el feto y la madre es una unidad. Y todo lo que sienta, piensa, todo lo que llora o sienta amor, lo graba en la memoria celular del feto. Y se ha logrado comprobar hoy en día, se está hablando que
el 80% del carácter del ser humano, el 80% del carácter del ser humano se forma en vientre de madre y en los 2 o 3 primeros años después de salir de su vientre. O sea que desde niños traemos toda una infraestructura importante para poder definir lo que es nuestra vida. Ya conociendo esa parte interior, ya cuando el paciente nos abre la ventana, entonces en ese momento yo le enseño a que aprenda a relajarse, a que aprenda a cambiar su vida personal, su forma de hablar, de sentir, su forma de expresarse, que se ame a sí mismo. Y comenzamos a ir sacando todas esas emociones atrapadas. ¿Por qué se llaman emociones atrapadas? Porque están en el interior y las cuales no somos conscientes, pero que nos damos cuenta a través de los sentimientos. Por ejemplo, uno por la mañana se puede levantar y decir, no sé por qué hoy me siento triste. Hay una emoción atrapada que me produce esa tristeza y que desconozco. No sé por qué hoy me levanté de mal genio. No sabemos. Somos conscientes de que tenemos mal genio, pero no sabemos la emoción que nos produce ese mal genio. Entonces, eso es lo que hacemos, ir a buscar esas emociones que están afectando su diario vivir, que le estimulan y le afectan su sistema nervioso, su sistema inmunológico, endocrino, todos los sistemas, y termina somatizando esas emociones, esos sentimientos allá escondidos en su cuerpo. Yo les voy a contar una de las cosas que analizamos en los congresos médicos en las dificultades de la práctica médica. Las personas se han vuelto muy puntuales con la enfermedad. Me duele y mándeme algo. Al punto que uno va por la calle y se encuentra con un amigo, hermano, ¿qué será que tengo tal cosa? Mándeme algo. Y a eso se convirtió en la medicina en muchos aspectos. Para que me manden algo para quitar el proceso de dolor o el proceso de enfermedad. Pero usted nos ha puesto a reflexionar. ¿Por qué eso no lo podemos aplicar en el carro o comparar con el carro? Porque es que el carro sí lo llevamos todo un día y él necesita tiempo para que le hagan su mantenimiento. Pero con nuestra salud no pasa eso. Muchos dirán, qué tema tan maluco el que está hablando el doctor Antonio. Está hablando que emociones, que el alma, que la psicoterapia, que el poder de la palabra. Y para muchos pues dirán, qué tema tan interesante, y otros dirán, pero es que esto realmente no tiene que ver con mi gastritis o con mi insomnio. Pero si ustedes realmente se sentaran a analizar, a pensar, a descodificar todo eso, ustedes dirían, la consulta tiene que ser distinta. No es decirle a la persona, mándeme cualquier cosa. Mire que es muy interesante ese comentario. A propósito, cuando se habla del insomnio, la gente dice tengo insomnio, pero no se pregunta por qué. En medicina china se habla del yin y el yang. Cuando una persona tiene insomnio, quiere decir que tiene demasiados pensamientos. O sea, nosotros no somos conscientes cómo la mente todo el tiempo nos está abordando y no nos deja. Y cuando yo pienso mucho, el sueño se va, porque estoy demasiado llano. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo estoy llena, no permito que haya un vacío. Y la noche, justamente cuando las personas van a dormir, lo que necesitan es un vacío, es una quietud. Y por eso el insomnio, por ejemplo, es una base. La gastritis, el componente más alto en la gastritis es el desorden alimentario. Y aparte el emocional, o sea, el sistema nervioso. Entonces, ahí vemos cómo todo se va conectando. Así es. Y por eso nosotros hemos tratado de hacer una unión con todos los médicos que nos desplazamos a Cali, donde hacemos la atención, y ellos están en el barrio San Fernando. ¿El teléfono donde ustedes están exactamente? Mira, el celular es 311-358-1116. El fijo es 554-1307. Estamos en la carrera 26, número 299, barrio San Fernando, Cali. Qué bien. Vamos a este corte comerciales y continuamos con toda esa parte integral de la salud, del diagnóstico y del pronóstico de esta. Ya regresamos.
La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Medicamentos Dr. Rojas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para tu salud. Berberis, complemento para los problemas renales. Nux Vomica, desintoxica el cuerpo. Echinacea, incrementa las defensas. Úrtica, para problemas de la piel y alergias. Apis melífica, potente desinflamatorio. Árnica montana, disminuye el dolor. Línea homeopática de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas. Y Úrtica combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Y ahora Francia ya empezó a hablar de enfermedades, ¿cierto? Todo el mundo está buscando ya la enfermedad, el diagnóstico. Entonces, insomnio, gastritis, problemas de dolor, todo, mejor dicho, el diagnóstico. Y es por lo que vienen tantas personas. Si de pronto Mauricio me hace una toma, casualmente que estamos en nuestro Parque de la Salud, yo disfruto mucho estar grabando en este momento en directo con las personas en nuestro parque, porque ellos escuchan las grabaciones, ellos comparten. Dentro de los parques nuestros de la salud lo que tenemos es mucho jardín, mucho ambiente natural, y muchos de ellos estarán pendientes de exámenes de laboratorio, vienen para tratamiento de plasma rico en plaquetas, de ozono, de acupuntura, de terapia neural, de quiropraxia, vienen para apoyos diagnósticos. Estamos en ese estudio para buscar estar bien. Finalmente, finalmente este programa lo estamos haciendo para estar bien. Y allá arriba tenemos personas que vienen a hacerse la limpieza de colon con recambio de flora intestinal en el hotel y demás. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tenemos que complementar? ¿Qué tenemos que buscar en la historia de cada una de estas personas? ¿Cómo entrar a unir esos 5 pasos de los cuales Francia hacía énfasis en el programa para poder entender el proceso del diagnóstico e iniciar un camino terapéutico? Cuando hablamos de estos 5 pasos, hay algo que es muy importante. Cuando la gente empieza realmente a trabajar y a seguir todos estos procesos sanadores, las respuestas son muy inmediatas. La verdad, se percibe cambio desde el emocional, desde el mental, desde el físico, pero por eso se insiste, para que las personas logren hacer unos procesos y encontrar unas respuestas. Es básico que se haga un proceso de sanación, no desde solamente el concepto de un medicamento o quítenme un dolor, porque el dolor es la respuesta, el dolor simplemente es una respuesta. Por eso insistimos, de verdad, démosle la opción a nuestro ser de empezar a hacer procesos. Por eso, cuando hablo de estos 5 principios, de verdad las respuestas son maravillosas. Y aprovecho este momento cuando hablamos de la enfermedad y del diagnóstico. Yo siempre he insistido que una base fundamental para que haya un buen proceso de acuerdo a un diagnóstico, a una enfermedad, son los procesos de desintoxicación.
los procesos de limpieza, que realmente son una base fundamental en el inicio de un proceso sanador. Así es. Es triste uno tener que decir en un programa de estos, démonos el tiempo. A mí me da mucha alegría cuando las personas vienen a hacerse los tratamientos de colon, porque se vienen desde un lunes hasta un sábado. O las personas que van al día para tu salud y dicen, yo me voy a ir 12 horas de consulta, a que me busquen, a que me estudien. Ahora hemos iniciado también un programa en los termales del otoño, donde hemos ampliado nuestras instalaciones también, para que las personas que van a descansar, a hacer termalismo, a encontrarse con la naturaleza, tengan un acompañamiento médico. Nosotros deberíamos de llegar a eso. Deberíamos de cambiar el concepto de la consulta de los 10, 15 minutos. Pero tenemos otra dificultad, que entonces la persona llega a la consulta y decimos, usted debe ir donde la persona que le va a hacer ese manejo desde el alma, desde la psicoterapia, desde las emociones. Entonces, eso dura 1 hora. ¿Cuánto puede demorarse usted con un paciente a propósito, doctor Antonio José? Depende del caso. Hay personas con las cuales hablamos y hablamos. Yo a veces me puedo demorar hasta 2 horas con un paciente. Entonces uno dice, le voy a sacar 2 horas, es que no me dan permiso en el trabajo, porque terminamos viviendo para el trabajo. Y después dice, no, entonces esta persona necesita una muy buena orientación nutricional, porque tiene un problema de diabetes, de dismetabolismo, de obesidad, quiere mejorar su figura, quiere mejorar su salud, entonces necesita un acompañamiento de nutrición. A esta persona hay que enseñarle ciertas actividades de relajación, de meditación, de yoga, de respiración. Eso es básico. Entonces, otro tiempo, más todo el resto, pero las personas dicen, es que no tengo tiempo. Mira, a propósito del tiempo y hablabas de la alimentación, hay algo que es muy importante y cuando hablamos de las enfermedades desde la medicina china hay una concepción muy interesante. De acuerdo a las enfermedades se habla de los colores, de los sabores. De los olores, por ejemplo, la presentación. Y entonces cuando hablamos del alimento, se tienen en cuenta estos puntos que son básicos, por ejemplo, el color. De acuerdo al color, ¿qué órgano está sanando? Porque la sanación es todo un proceso. Como decías ahora, no es solo hablar de un medicamento, sino, por ejemplo, cuando tú comes hay colores, por decir, el rojo sana el corazón. Los colores rojos, cuando tú combinas, el amarillo sana el vaso, el estómago. El color, por ejemplo, los colores blancos estimulan el pulmón y el sabor picante estimula el intestino. Por ejemplo, los tonos marrones o negros en la comida estimulan el riñón. Por ejemplo, los verdes o los azules estimulan la vesícula biliar y el hígado. Por ejemplo, miren que hay algo importante, en lo que comemos nosotros no observamos. En nuestra cultura, por ejemplo, se utiliza mucho la grasa. La grasa altera demasiado el hígado y muchas de las enfermedades del hígado justamente son por el manejo de la grasa. El exceso de azúcar, la comida nuestra es básicamente sal, azúcar, o sea, sal con o azúcar con. Y el dulce es bueno como la sal, pero el exceso es lo que hace daño. Por ejemplo, cuando tú consumes exceso de sal, se refleja a través de la hipertensión. Cuando se trabaja problemas con la sal, se estimula mucho, por ejemplo, el agua que se acumula. ¿Sí ve? Entonces es importante que nosotros miremos cuando nos vamos a alimentar, tener varios aspectos y observar en el alimento qué estoy haciendo, porque lastimosamente los humanos nos hemos acostumbrado a comer como una costumbre, nos hemos acostumbrado a simplemente a que es la hora de y entonces vamos a hacerlo, pero no lo vivimos como un ritual, porque la alimentación básicamente es un ritual que uno debe tener. Todo el tiempo estamos pendientes del carro, que si la gasolina, que si hay que cambiarle el aceite. Igual debemos manejar porque nosotros somos una estructura que en la medida que
tengamos conciencia del alimento, cómo lo estamos manejando, el amor con que lo hagamos, porque esa es una parte muy importante. El amor no es solo desde las emociones, sino desde la entrega, desde el trato, desde el compartir. Por eso es que estos temas son tan fascinantes, porque la verdad es que el occidental se ha conectado básicamente en lo racional y ahora le tenemos que hacer conciencia a la emoción, a las sensaciones y complementar y unificar, porque esa es la parte fundamental. Bueno, hay cosas que cuando alguien habla uno debe como de tener curiosidad, y yo por eso invito mucho a los televidentes que traten de ver este programa con papel y lápiz. Francia habló y contó una historia muy interesante de la parte alimentaria. Y los buenos libros de nutrición dicen, el plato de comida debe tener todos los colores. Y ella empezó a explicar el porqué de cada color. Eso se lo inventó ella, no. Eso es el resultado de personas que, como ella estudió en la curiosidad, de leer y de investigar los que otros vienen estudiando hace muchos años, que infortunadamente en nuestras facultades de medicina no nos enseñan. Entonces yo me gradué de médico y no sé de nutrición nada. Coma liviano o coma ligero y nada, le estoy diciendo al paciente. Pero adicionalmente tocó un tema muy importante que la gente lo ve desde la mujer. Sí, ella está hablando del amor. Es que el amor es muy importante. Pero, ¿qué papel juega dentro del proceso de su enfermedad el amor? O sea que usted no maneja esa palabra sino rabia, odio, resentimiento, envidia, todas esas tristezas que finalmente son las que llevan al proceso de la enfermedad, que es lo que tratamos de hacer cuando el paciente nos sentamos, que fue lo que hicimos en Cali cuando estábamos con el doctor Otoniel y con la doctora Adriana Maya, atendiendo consulta en San Fernando, en el sitio donde ellos tienen de entrada a los consultorios un restaurante, porque es que somos lo que comemos. Pero sí quiero que después de este corte de comerciales hablemos un poco de esa parte del amor en el proceso de la salud. Ya regresamos. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas. Los contaminantes alimenticios aumentan la toxicidad de nuestro organismo, produciendo enfermedades en el cuerpo. Para combatir estos males existe Desintol. Gracias a su composición natural con semillas de papaya, boldo y auyama, logra de manera efectiva una total desintoxicación del organismo, realizando una colonterapia y limpieza del hígado de una manera natural, asegurando así una mejor absorción de los nutrientes y medicamentos. Tómelo en una única dosis, acompañado de frutas durante todo el día. Pregunte por Desintol de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Uno muchas veces en estos temas quisiera tener mucho espacio de televisión, porque como dijimos al principio y cuando Francia Castaño empezó a decir 5 cosas, 5 pasos importantes para la salud, serían 5 programas grandes para la salud, pero tratamos de dar unas pautas para que ustedes se vayan a leer, a investigar, a concientizarse. Entonces nutrición, entonces la parte del movimiento, llámese yoga, llámese tai chi, llámese todo, Qigong, lo que quieran, ustedes le pondrán su título, pero el deporte, el movimiento, las emociones, que es tan grande, la palabra.
Esa palabra es muy importante. Se dice que a veces es más grave lo que sale de nuestra boca por la palabra que lo que consumimos. Eso es muy importante, hacer conciencia de cómo hablamos, porque se dice que el software del cerebro es la palabra. Entonces es importante ser consciente cómo hablamos en el día a día, en el segundo a segundo. Entonces ustedes tienen pacientes, uno ve que el paciente tiene algo muy emocional, entonces le digo, bueno, doctor Antonio José, encárguese de este paciente, vamos a ver. Una cosa es su palabra y otra cosa es la de ella. ¿Cómo unen las palabras? ¿Cómo empiezan a hacer ese juego importante para que finalmente la persona empiece a liberar todas esas cosas que le han pasado desde el vientre y que terminaron haciéndole un proceso de enfermedad? Ese rapport, esa química que se presenta en el momento en que uno entra con la persona que quiere consultarlo, se origina observando su rostro. En el rostro, en los ojos de la persona, uno ve mucha claridad o de pronto un poco de oscuridad. Yo siempre trato de buscar qué tanto se ama a esa persona a sí mismo, qué tanto acepta su cuerpo, es decir, su autoimagen. Incluso le hago preguntas como estas: de tu cuerpo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Y qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que rechazas de ti? Y cuando una persona comienza a rechazar de ti, me dicen, no, es que yo quisiera cambiarme la nariz, que sea así, mi pelo no me gusta, mi cuerpo, mis piernas, uno se da cuenta que se está rechazando a sí mismo y por lo tanto no hay ese afecto, ese amor que se debe tener hacia sí mismo. La parte fundamental para una buena salud parte del amor que se tenga uno a sí mismo. Y ese amor proviene ¿de dónde? Del amor que le enseñaron en su hogar. Le enseñaron a través de las caricias, de los abrazos, de las frases bonitas, de apapacharlo, como dicen los mexicanos. Entonces la persona siente el amor. Cuando hemos tenido padres que no nos han transmitido físicamente el afecto, de pronto sabemos que nos aman, pero son muy secos, terminamos nosotros siendo fríos y secos, y eso es uno de los causantes incluso de las dificultades en las relaciones de pareja, donde alguno de la pareja está diciendo, es que tú eres muy frío, es que tú eres muy seco, es que tú no me dices te amo. Entonces eso no lo podemos exigir porque la persona lo siente, pero no tiene capacidad de transmitirlo. Por eso hay que partir desde lo que es el afecto, el amor, el entenderse a sí mismo. ¿Quién te da más cariño?, le pregunto a la persona, ¿papá o mamá? ¿Quién te acariciaba más, papá o mamá? No, que resulta que más cariñoso era mi tía, mi abuela, o la persona que me cuidaba, pero mi mamá no, ya no tenía tiempo y mi papá tampoco, y se mantenían peleando. Allí viene todo ese déficit afectivo que conlleva a una parte de la enfermedad futura de la persona. Usted me hace acordar, ustedes son padres de familia también, y entonces uno escucha a nuestros abuelos decir, es que yo se lo veo en la cara, no me mientas mi amor, pero yo no te estoy mintiendo mamá, pero se te ve. Se refleja y el parejo, y usted se ve a su pareja y le dice, me estás mintiendo, no le estoy mintiendo Francia, sí, pero es que se le ve, y es eso, pero no sabemos interpretar muchas veces eso. Mire que es tan importante, yo observo, yo creo que ustedes lo ven también, uno va por la calle y a veces ve los rostros de las personas tan enjutados y se les ve el dolor. Cuando Antonio habla del amor es tan importante porque, por ejemplo, yo lo viví, mi experiencia es, yo viví en un hogar de mucho amor y eso le permite a uno poder enfrentar y asumir la vida de una manera de verdad muy diferente, pero igual, si tú no lo has vivido, también hay que trabajar y hay que buscar la alternativa de cómo superar y cómo liberar esos traumas que han quedado del pasado, porque Antonio lo decía ahora, cuando a mí no me han dado amor, realmente yo tampoco lo expreso. O sea, es muy difícil que si a mí no me han acariciado, yo pueda dar caricias de una manera abierta. A mí me da mucha alegría sentarme a hablar con personas como Francia y Antonio José, porque la universidad nos enseña muchas cosas y cada uno de nosotros tiene nuestras profesiones, pero uno se aventura a investigar, a adornar ese diploma que nos entregan las universidades para llenar esos vacíos.
que a veces son vacíos personales que terminan creciendo el intelecto y pudiendo hacer un servicio más a la comunidad. Cuando tenemos un paciente, nosotros queremos que se puedan unir muchos aspectos de una historia clínica, de un cuento que nos echa el paciente, para poder uno ir enrutando todos esos caminos y llegar a un mismo sitio, que es el bienestar en salud. Eso es lo que queremos, esa es la finalidad cuando nosotros decimos, entonces en Cali, en Francia, Antonio José, con Adriana Maya, con Otoniel, con Patricia, con no sé quién, entonces armemos un equipo, vamos a armar un equipo de fútbol allí, allá, pero que la gente entienda esto, porque es que vuelvo y repito, por favor, usted allá en su casa, la enfermedad no es mándeme algo para el dolor, es de dónde, por qué pasó con esa historia del dolor. Ella brevemente habló del insomnio, ni qué decir hablar de las rabias, odios, no me hables, yo no quiero, no me llamen, yo quiero estar encerrada en la casa, quiero estar sola, el resentimiento. Entonces, cuando uno puede unir, venga para acá, me ayuda con esto, hagamos esto, y entonces miremos todo ese contexto de la salud. Ahí es donde nosotros podemos decir, una persona se puede aliviar. Sí, yo le puedo quitar el dolor a ella, ¿se alivió o no? Le quité el dolor. Hay algo importante, cuando hablamos del dolor, el dolor es una manifestación, pero cuando hablamos de sanación es llegar al principio, donde se originaron los problemas, y básicamente en la enfermedad yo podría decir que el 99.9% es emocional. Yo quiero agradecerle a Francia Castaño por estar con nosotros, Antonio José Galvez, y quisiéramos hacer muchos más programas, pero ustedes pueden encontrar para el grupo de toda la gente del Valle y demás ese apoyo importante interdisciplinario profesional en el barrio San Fernando. Ahí están ustedes viendo teléfonos y demás en pantalla donde pueden tener ese acompañamiento, esa información y esas consultas. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer y de verdad qué bueno que todo esto que se aporta, de verdad las personas lo puedan utilizar para su bienestar. Ok, muchas gracias Antonio, muchas gracias a todos ustedes, felicidades. Puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en todas las tiendas naturistas Moli. Visítanos en los diferentes puntos de venta, en Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Río Negro, Carmen de Viboral y Sabaneta. Domicilios en el teléfono 444-6654, 444-6654. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.